Bienvenidos a estos eventos que organiza el Grupo Diálogos al Café Marcos Escudero. Yo voy a hacer un pequeñísimo comentario para ver si es que nos ayuda a ubicar este contexto. Tú has comenzado tu presentación hablando también del impacto que tuvo la pérdida de territorios en el Acre y en el Pacífico y el impacto que tuvo esto en los políticos y en los militares, ¿no? La idea de haber perdido territorios nos traumó en cierta manera como para evitar nuevas pérdidas. Sin embargo, habría que también pensar hasta qué punto realmente perdimos territorios, porque si bien la legitimidad de los títulos podía habernos dado un gran territorio, en los hechos Bolivia no tenía posesión sobre esas zonas, ¿no? Bolivia estaba reducida básicamente al área Potosí, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Oruro, y realmente no tenía presencia estatal. No la había tenido en el Pacífico, cuando perdió el Pacífico, no la tenía en el Acre, ¿no es cierto? Todos los documentos nos muestran que para llegar al Acre los reclutas tenían que salir por Buenos Aires, dar la vuelta por el Atlántico y entrar por el Amazonas. Tardaba muchísimo tiempo y de hecho la única defensa real en el Acre la otorgó la Casa Suárez, ¿no? Con su propia gente. Y creo que algo parecido pasaba en el Chaco. Tú mismo lo has mencionado, teníamos unos fortines muy precarios pegados al área del Pilcomayo, la mayor parte del Chaco no estaba bajo posesión estatal nuestra. Entonces, yo no sé hasta qué punto uno puede seguir hablando de tanta pérdida territorial cuando en realidad Bolivia, que era como país un territorio muy pequeñito, ocupaba un territorio muy pequeño, en los hechos ha logrado conservar más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados sin tener la fuerza, la economía ni la infraestructura para hacerlo. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto ese trauma era un trauma fabricado políticamente y hasta qué punto ese trauma que todavía vivimos, el trauma de la pérdida territorial, es todavía un trauma fabricado políticamente para crear en nosotros esta sensación de pérdida, esta sensación de derrota que realmente ha quedado marcada con tinte indeleble en el ser nacional. No sé si tienes algún comentario sobre este tema, Raúl, tú que has estado estudiando estos asuntos, ¿no? Sí, Roberto, es muy cierto lo que dices, es verdad. Podemos irnos hasta mucho más atrás. Tenemos la anécdota de mi antepasado, el general Francisco Burdett O'Connor, que fue enviado por Sucre a recorrer las costas del Pacífico. Fue el primer, entre comillas, boliviano que hizo un reconocimiento de la costa que le hubiera tocado a Bolivia en el Pacífico. Fue un viaje terrorífico, tuvo que incluso sangrar a su caballo para beber su sangre y no morir de sed, y llegó a buscar algún lugar donde podía hacerse un puerto, no había dónde. Al fin encuentra una pequeña caleta, y esto como cosa anecdótica y divertida. En esa caleta solo vivían 2 personas, y eran 2 cochabambinos que vivían ahí en el lugar. Ese es donde se hizo después el Puerto La Mar o Cobija, ¿no? Pero luego los siguientes gobiernos no tuvieron los recursos ni la capacidad de llevar adelante proyectos de penetración ni de asentamiento. Es por eso que nosotros realmente teníamos, y es cierto, como único puerto natural el de Arica, que no nos pertenecía y que Andrés Santa Cruz, siendo presidente del Perú, le negó a Bolivia la posibilidad de hacerse de ese puerto. Con ese puerto en propiedad de Bolivia, probablemente la historia nuestra sería muy diferente. Entonces, en el caso del Pacífico, como tú dices, no teníamos capacidad de sentar soberanía. En el caso del Acre, peor. Llegar al Acre realmente era una odisea, como tú dices. Tenían que irse primero a Buenos Aires, dar la vuelta, entrar por el Amazonas, navegar el Amazonas, bajar todavía por el río Madera. Era una aventura de meses. Más rápido se llegaba a Europa que a nuestro Acre. Era terrible. Y en el Chaco era peor por el clima. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, el después presidente Aniceto Arce llevó adelante una expedición al Chaco.
Y después contaba como anécdota, como una cosa extraña, rara, pero no le encontró ningún valor, siendo él un hombre de negocios, un empresario, no le encontró ninguna utilidad ni valor a ese territorio. Entonces, realmente para el país fue lugares raros, exóticos, que solamente estaban respaldados en papeles que venían de la audiencia de Charcas. Lamentablemente no teníamos ni los recursos, ni la gente, ni la capacidad, ni siquiera la iniciativa, excepto algunas pequeñas iniciativas particulares, para sentar realmente soberanía en esos territorios. Acuérdense cómo se pierde también en la punta de Atacama, que el presidente Batista le cede a la Argentina, se pierde el Chaco Central, se pierde el territorio de al oeste de Caupolicán con el Perú. No teníamos capacidad de sostener nuestras fronteras originales, era imposible.